El estadounidense Paul Alexander, quien sobrevivió a la poliomielitis y se hizo conocido como el hombre del pulmón de acero, murió el pasado martes 12 de marzo a la edad de 78 años. Alexander contrajo polio en 1952 cuando tenía 6 años y la enfermedad lo dejó paralizado del cuello para abajo. También quedó incapaz de respirar de forma independiente, lo que llevó a los médicos a colocarlo en un cilindro de metal o pulmón artificial, donde pasó el resto de su vida. Esta es su historia. Atrapados en el tiempo. La mañana de aquel día, el pequeño Paul todavía intentó rayonear sobre sus libros de colorear en la cama de sus padres. Pero pronto la fiebre se disparó y no tenía ni fuerzas para sostener la crayola. Las horas pasaron y él solo empeoraba. Cuando por fin sus padres lo llevaron al Hospital Parkland, el lugar estaba abarrotado, niños enfermos por todas partes. No había cuartos. La madre de Paul, desesperada, cargaba a su pequeño, lo apretujaba contra su pecho y sosollaba pidiendo que le ayudaran. Su padre buscaba algún médico disponible. No podemos hacer nada por él, dijo uno de los doctores mientras dejaba a su suerte al infante en una camilla perdida entre los pasillos del hospital. Paul respiraba con dificultad. Otro médico que había escuchado las palabras del anterior se apiadó del pequeño y de sus padres, habló con la persona correcta y le permitieron ingresar a quirófano para realizarle a Paul una traqueotomía. El procedimiento logró succionar la congestión en sus pulmones, pero no había marcha atrás. Apenas contaba con 6 años cuando sus padres recibían una lapidante noticia. Su pequeño contrajo polio. Está paralizado de por vida. A los 3 días del diagnóstico, el pequeño despertó, pero ahora todo su cuerpo había sido encerrado dentro de una máquina. No podía moverse, ni hablar, ni ver a través del vinilo que mantenía húmedo el aire alrededor de su cabeza. ¿Acaso eso era vida? Alguien removió el vinilo y Paul se percató de la presencia de otros en su desgraciada situación. También eran niños, también estaban encerrados en botes de metal. Luego comenzaron a desfilar las enfermeras. Todas las noches se escuchaban los gritos de dolor. Él no podía comunicarse debido a la traqueotomía. ¿Imaginas vivir así, sin poder expresar tus necesidades? Cada vez que hacía un amigo, moría. Llegó a recordar en su adultez Paul, refiriéndose a que cada que lograba empatizar con uno de esos niños, este perdía la batalla contra el polio. Él fue uno de los pocos que venció la infección inicial, aunque eso le haya validado quedar paralizado del cuello hacia abajo. Aquel bote de metal lo mantenía con vida. Era como un pulmón de hierro. Casi del diario los doctores entraban a la sala y murmuraban: Va a morir hoy. No debería estar vivo. Más que ponerlo triste, eso aferró a Paul a la vida, y lo hizo. Su vida ahora sería una lucha constante, una niñez llena de tratamientos médicos y terapias, pero los años pasaban y parecía que Paul dominaba la situación. Comenzaba a hacer planes, quería una vida como la de cualquier otro, incluso llegó a graduarse. En sus tempranos 20s pudo convertirse en la primera persona en graduarse de una escuela secundaria de Dallas sin asistir físicamente a clase.
Después se metió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en Austin. Paul litigó por décadas en Dallas y Fort Worth. Representaba a sus clientes ante los tribunales, por supuesto con su traje, apoyado con una silla de ruedas modificada que le ayudaba a mantener su cuerpo erguido. El hombre demostró que no había límites, viajó en avión, iba a la iglesia, conoció el mar, incluso fue a clubs nocturnos. Llegó a enamorarse de una mujer llamada Claire, pero la madre de esta se opuso a la relación, negándoles verse. Me tomó años recuperarme de eso. Recordó con tristeza Paul. Sobre su enfermedad, esta ha existido en brotes aislados por todo el mundo durante miles de años. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando se convirtió en epidemia. El poliovirus se mete a tu cuerpo a través de la boca, viaja en los alimentos o el agua, o también por no lavarse las manos. Para el siglo XIX, la mayoría de los infantes había entrado en contacto con este virus antes de cumplir su primer año. Afortunadamente, todavía contaban con la protección contra anticuerpos maternos que sus madres les transferían durante el embarazo. El escenario era diferente cuando ya no eran bebés, ya que sus sistemas inmunológicos no estaban preparados ante la agresividad del poliovirus. Estados Unidos fue azotado fuertemente por esta enfermedad, sobre todo de 1916 para adelante. Llegaba el verano y se producía una epidemia de polio en cada rincón del país. Durante los años 40 y 50, el virus provocó más de 15,000 casos de parálisis por año. Si nos vamos a los casos mundiales, cada año esta enfermedad cobraba la vida de 600,000 personas. Paul contrajo el virus en 1952, año con el mayor brote de polio en la historia de Estados Unidos. Se registraron 58,000 casos, 21 de ellos niños. Fue como una plaga, enloqueció a todos. Recuerda Paul. Las familias se resguardaban aterrorizadas en sus casas, sellaban las ventanas. De acuerdo al historiador David Oshinsky, todo tipo de lugares de reunión públicos fueron cerrados. La incertidumbre era tal que, aunque parezca ilógico, la gente no quería hablar por teléfono, por temor a que la persona del otro lado los contagiara. Se corrió el rumor de que los gatos y los perros transmitían la enfermedad. Ya imaginarás las consecuencias de la desinformación. Las compañías de seguros vendían seguros de polio a los padres de los recién nacidos. Para 1940, los padres obligaban a sus hijos a realizarse pruebas de polio diario durante el verano. Estas consistían en tocarse los dedos de los pies, meter la barbilla contra el pecho y comprobar si había dolor o debilidad. Además, no había forma de predecir cómo afectaría la enfermedad a cada paciente. Algunos no pasarían de un dolor de cabeza, pero entre el 4 y 5% presentó síntomas graves a medida que el virus avanzaba a través de su tejido neural en la médula espinal. Este grupo fue el que terminó paralizado. Este grupo fue al que perteneció Paul. La vacuna llegó hasta 1955. Los últimos años, la salud de Paul ha empeorado, siendo internado en hospitales por infecciones respiratorias, además de sufrir dolores muy fuertes cada vez que lo mueven. Quienes lo han entrevistado comparten que su voz, lenta, ronca y jadeante, a veces se pierde entre los suspiros de la máquina.
En cuanto a su pulmón de hierro, o como él le llama, su fiel viejo caballo de hierro, este fue pintado color amarillo mantequilla, idéntico al de los electrodomésticos de cocina característicos de los años 50. Con patas de metal y ruedas de goma negras, pesa casi 300 kilos. Estas máquinas o pulmones de hierro fueron inventadas en 1928 por el ingeniero médico Philip Drinker y el fisiólogo Louis Shaw en Harvard. Drinker lo ideó luego de visitar el Boston Children's Hospital, cuando se le encomendó investigar un mal funcionamiento del aire acondicionado en la sala de los bebés prematuros. Sin embargo, al llegar y en sus propias palabras, ver esas caritas azules por falta de aire, no podía quedarse con los brazos cruzados. Se trataba de un mecanismo simple, que hacía el trabajo de los músculos agotados. Gracias a él, miles de niños que habrían muerto no lo hicieron. El pulmón de hierro estaba destinado a usarse durante 2 semanas máximo, para darle al cuerpo la oportunidad de recuperarse. Nadie pensó que se utilizarían por tanto tiempo. Es decir, fueron construidas para ser duraderas, pero nadie pensó que sus usuarios lo harían durante décadas. Este aparato fue convirtiéndose con el paso de los años en el símbolo de los efectos devastadores de la polio. Hoy, es una historia que, si bien nos recuerda nuestra fragilidad, también nos recuerda nuestra entereza como individuos. Descanse en paz Paul Alexander, el hombre del pulmón de hierro. Soy René Baldo. Y esto es Atrapados en el tiempo.